Bueno, buenos días. Vamos a dar por inicio la sesión académica del día de hoy. Yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica, y agradezco el asesoramiento de la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada para realizar esta sesión, que, bueno, lleva por nombre Cambio Climático y su impacto en las enfermedades alérgicas, y esto aunado a que esta semana es la semana, pues Mundial de la Alergia, del 18 al 24 de junio, que el tema de este año fue que el clima empeora las enfermedades alérgicas. Entonces, pues vamos a hablar acerca de un poquito de lo que ha pasado durante los años y por qué ahorita nos está afectando tanto, y lo estamos viviendo ahorita en carne propia con estos calorones que tenemos y la contaminación del aire. Entonces, todo esto empieza por medio de la Revolución Industrial, cerca de 1760 a 1840, que fue un proceso histórico de transformaciones económicas. Todo esto porque anteriormente la economía era más rural. Por ejemplo, la economía era por la agricultura o por otras cuestiones, y ya cuando llega la Revolución Industrial, pues ya todo es más por medio de máquinas, tecnologías, etcétera. Entonces todo esto pues tuvo consecuencia a nivel global, ya que hubo un aumento de la producción de gases de efecto invernadero, y ya en el siglo XIX pues todo este aumento acelerado de las temperaturas globales llevó al calentamiento global. Bueno, tenemos también distintas fuentes de contaminación del aire, como pueden ser naturales, como pueden ser también por medio del hombre, las antropogénicas. Las naturales por la liberación de esporas de los hongos, los incendios forestales, las erupciones volcánicas y la liberación de compuestos orgánicos volátiles por medio de las plantas. Y aquellas que son antropogénicas, quiere decir que son por medio del hombre, nuevamente lo repito, como la quema de combustibles fósiles, la agricultura, el tráfico, la construcción de edificios y los sistemas de calefacción. Entonces tenemos diversos tipos de contaminantes, pues bueno, los más importantes en las zonas urbanas son el dióxido de nitrógeno, el ozono, la materia particulada y el dióxido de azufre. Y la Organización Mundial de la Salud pues tiene criterios de calidad para estos contaminantes y saber cuáles son las medidas que hay en el medio ambiente y cuáles no perjudican a la salud. Esto pues cada cierto tiempo se juntan para establecer estos criterios, y estos son los más actuales. Entonces tenemos algunas características de los contaminantes del aire, que pueden ser los contaminantes químicos, que pueden ser los aerosoles atmosféricos, que dañan a la salud, y los que no son en forma de aerosoles, que estos pueden venir de fuentes naturales o antropogénicas, como ya lo había mencionado anteriormente. Los contaminantes primarios, como la materia particulada o los compuestos orgánicos volátiles, que estos se liberan como partículas sólidas o partículas líquidas al medio ambiente. Y los contaminantes secundarios son los que se forman en la atmósfera, como por ejemplo el ozono, que es por una combinación del óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles, junto con el sol o el calentamiento global, van a producir el ozono, que es uno de los contaminantes más dañinos pues en todo el mundo. Vamos a hablar un poco acerca de los contaminantes, como la materia particulada, que esta es una mezcla de partículas tanto sólidas o líquidas que están en el aire interior y en el exterior. Y las actividades humanas van a causar la resuspensión de esta materia. Por ejemplo, al momento de barrer o caminar así en la casa, pueden que estos se vuelvan a suspender en el aire. Y dependiendo del tamaño aerodinámico, se clasifican en gruesas o finas. Aquellas gruesas son las que miden de 2.5 a 10 micrómetros, y las finas son las que miden menos de 2.5 micrómetros, ¿ok? Y las finas, las de 2.5, representan el 50% de la masa total, y estas son las que llegan a alcanzar una inhalación más profunda a los pulmones. Las fuentes de estas, pues principalmente es el tráfico, la combustión de carbono, el gas y el diésel. Y aquí tenemos esta imagen muy representativa que, bueno, el cabello humano mide cerca de 50 micrómetros. Entonces, en el cabello humano, pues podemos tener 5 materias particuladas gruesas, y dentro de cada una, pues podemos tener 4 de las finas. Entonces, es algo pues invisible al ojo humano. Entonces,
Ese tamaño, pues si vemos que es muy pequeño, puede alcanzar los pulmones y todo lo que nos puede causar posteriormente. Y aquí, como ya lo había comentado, el tamaño, dependiendo del diámetro aerodinámico, tenemos aquellas gruesas que son de 2.5 a 10 micrómetros, repetirlo nuevamente, las finas de menores de 2.5 a 0.1 y las ultrafinas que son las menores de 0.1 micrómetros. Y aquellas finas, ultrafinas son los que llegan a alcanzar a los pulmones. Y la materia particulada inhalable puede provocar estrés oxidativo, la hiperreactividad y remodelación pues de los pulmones. Y esta puede ser sola o con la sensibilización alérgica. Y pues estas no viajan solas, pueden llegar a tener esporas de hongos o polen y esto pueden exacerbar los síntomas de asma. Los compuestos orgánicos volátiles y el formaldehído, estos son los contaminantes que están ubicados principalmente en el interior, en lugares cerrados, ¿ok? Por ejemplo, en la casa, en la lavandería, en el baño, todos estos productos pueden presentar lo que es el tolueno, el xileno, los terpenos y los hidrocarburos aromáticos. En este caso, el terpeno junto con el ozono o el óxido de nitrógeno va a formar el formaldehído, que pues puede causar, es un factor de riesgo para presentar carcinoma nasofaríngeo o leucemia. Y las partículas de escape de diésel es el contribuyente local más importante en la contaminación del aire ambiente y la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como cancerígeno para los seres humanos. Y esta es una mezcla compleja de productos químicos y de metales. Y los elementos metálicos son, por ejemplo, por el motor, por los frenos y los neumáticos. Y la superficie grande de estas partículas puede permitir que se adhieran los productos metálicos y los químicos en su núcleo, pero lo que nos va a causar el daño va a ser los productos químicos que se encuentran en la superficie de estas partículas. El ozono, como ya lo había mencionado, es el contaminante del aire que causa más daño y en términos de efectos adversos para la salud humana, la vegetación y los cultivos. La formación de este es por medio del monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles junto con el sol o el calor. Y este puede causar efectos nocivos a corto y a largo plazo en cuanto a la función cardiorrespiratoria. Y lo importante del ozono es que no hay un umbral mínimo para que cause daño. Entonces, a cualquier nivel del ozono puede causar daño y la concentración del ozono es directamente proporcional a la concentración del óxido de nitrógeno, que es derivada de la combustión de fósiles, el tráfico, la quema y lo que es generado por el hombre. El polvo doméstico representa un medio en el que nosotros podemos tomar muestras para saber a qué agentes o qué productos químicos nosotros estamos expuestos. Y la fracción respirable del polvo constituye menos del 1% de todo el aire, de todo el polvo que nos rodea. Y el diámetro aerodinámico del polvo hace que se pueda depositar tanto en la nariz como en los pulmones. Y este puede ser un vehículo portador para distintos contaminantes orgánicos en las vías respiratorias. Entonces tenemos distintas actividades antropogénicas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la producción ganadera y los procesos industriales, que todos estos hacen que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases halogenados son los principales gases generados por actividades humanas. Entonces, en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ellos comentan que el cambio climático se atribuye directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera. Esto más lo que regularmente ya está cambiando el medio ambiente. Entonces es una mezcla de lo que está pasando sin las actividades humanas más lo que nosotros estamos produciendo. Entonces la contaminación ambiental y el impacto en el mundo en los últimos 50 años, pues el 50% de los bosques han sido destruidos. Cada año cerca de 13 millones de hectáreas son deforestadas y en el 2020 2/3 partes de la población ya vivían en áreas urbanas. Y en Latinoamérica más de 100 millones de personas están expuestas a niveles más elevados de los que permite la Organización Mundial de la Salud para los contaminantes. Entonces, pues esto es algo alarmante pues a nivel mundial.
Y como cambios históricos, tenemos que el dióxido de carbono, cuando empezó la revolución industrial, que ya había mencionado entre 1760 y 1840, la población estaba expuesta a cerca de 280 partes por millón del dióxido de carbono. Pero actualmente, como hemos visto que han aumentado las industrias, cada vez vemos que hay más empresas, pues ya ha sido casi lo doble, hasta cerca de 415 partes por millón del dióxido de carbono. Y esto ha causado que aumente un grado de temperatura a nivel mundial. Pero pues podemos decir, bueno, un grado, pues, ¿en qué nos afecta? Es muy poquito. Pero pues todo esto puede causar las temperaturas globales más elevadas y las olas de calor como la que estamos viendo, pues ahorita exactamente. El aumento del nivel del mar y también las sequías. La alteración de la temporada del crecimiento de las plantas. Y el aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos catastróficos, terremotos, tsunamis, etcétera, que lo vemos cada vez más frecuente y pues lo vemos claramente en las noticias de estos sucesos. Entonces, la contaminación en México, sabemos que la contaminación del aire es la segunda causa principal de enfermedades que no son transmisibles. Y aquí tenemos niveles mayores en estos estados de materia particulada gruesa, que recordemos que es la que dice 10. Por ejemplo, Ciudad Juárez, Monterrey, León, Puebla, Ciudad de México y Guadalajara. Pero aquellas que tienen niveles inadecuados de las finas es Monterrey y la Ciudad de México, que sabemos que son las ciudades más contaminadas pues, a nivel nacional. Y bueno, también podemos decir, en Monterrey pasa eso, pues lo vemos todos los días en las noticias, que la mala calidad del aire en este año ya supera todo la del año anterior. Siempre activan alertas acerca del aire ambiental en Nuevo León. A Monterrey, pues las noticias de Monterrey le llegó el día cero. La crisis que teníamos de agua junto con el calor que teníamos, pues era un caos en Monterrey. Los habitantes de Monterrey, pues padecen olas de altas temperaturas, esto lo estamos viendo ahorita, vemos las filas que hay para comprar climas, y Nuevo León atribuyen el alza de alergias en los días más contaminados. Aquí pues se le hizo una entrevista a la doctora Sandra Nora González Díaz, que bueno, dice que aseguró que se incrementan las consultas pues aquí en el centro. Y pues bueno, eso lo hemos visto diariamente. Y este fue un estudio que se realizó del 2004 al 2014, que querían ver la mortalidad aguda asociada con las partículas gruesas y finas. Y este fue un estudio en el cual demostraron primero el promedio de las materias particuladas gruesa y fina, que vemos los niveles normales, y lo que vieron en este estudio es que estábamos expuestos a casi un poco más del doble de lo que está permitido. Y por cada 10 microgramos por metro cúbico de aumento de la materia particulada fina, hubo un riesgo de mortalidad en menores de 5 años, una mortalidad respiratoria, y en aquellos mayores de 65 años hubo mayor riesgo de neumonía y de influenza, cerca de un 6%. Entonces, esto lo vemos casi todas las mañanas, la imagen es representativa, pero diariamente lo vemos. Y esta es la tesis doctoral de la doctora Cindy, que fue una asociación de la contaminación ambiental con la alergia respiratoria. Fue un estudio observacional, prospectivo, longitudinal y descriptivo, de marzo del 2021 a octubre del 2022. Y fueron 240 sujetos mayores de 6 años que tenían diagnóstico de asma y de rinitis. En cada consulta que venían los pacientes se tomaban los test de control tanto para asma como de rinitis, espirometría, y se valoraron los niveles al medio ambiente al que estábamos expuestos por medio de la vigilancia ambiental de Nuevo León y las mediciones por medio del polen SENS para los aeroalergenos. Entonces, los resultados que estuvieron en este estudio fue que los niveles más altos de contaminación fueron los municipios de Santa Catarina, El Obispado y San Bernabé. Y cerca del 70% de los sujetos informaron una puntuación menor del RCAT, y el síntoma más frecuente que ellos reportaban fue la congestión nasal, cerca del 90% de este 70% que habían presentado los pacientes. Y hubo una correlación positiva con el polen de Chenopodium, Quercus, Ulmus y Cupressáceo. Entonces, esto es importante, que el empeoramiento de los síntomas nasales y de la función pulmonar está relacionado qué tan cerca estabas viviendo, cerca de una zona industrial o una avenida principal. En este caso, vivir a 165 metros o menos empeoraba la función nasal y pulmonar si vivías cerca de una avenida principal, y si vivías a 241 metros de un establecimiento industrial
pues es algo importante y vemos que esto, pues casi mucha gente vive cerca de una avenida principal o establecimientos industriales. Entonces aquí están los resultados de este estudio. Recordemos que donde hubo mayor contaminación fue el Obispado, San Bernabé y Santa Catarina. Entonces también el impacto en la calidad de vida, sabemos que el 90% de la población vive en áreas con baja calidad del aire según las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, hay que saber que no todo es alergia. Vemos que el EPOC, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pulmón son las comorbilidades más asociadas a la contaminación del medio ambiente. Y en causas de muerte, el EPOC está relacionado más a la contaminación del aire y los eventos cardiovasculares a la materia particulada fina. Y en alergia, podemos decir que la exposición temprana a la contaminación del aire se asocia con un mayor riesgo de sensibilización a los aeroalergenos. También las exposiciones a corto y a largo plazo de las partículas finas pueden causar la muerte prematura y efectos nocivos en los eventos cardiovasculares, en los infartos y en enfermedades, exacerbación en las enfermedades respiratorias. Y bueno, este estudio acerca de la temperatura, los contaminantes y efectos en la salud, nos comentaba que en julio del 2021 fue el mes más caluroso en el que habían reportado. Bueno, ahorita pues podemos creer que ya lo hemos pasado, pero pues este estudio se realizó el año pasado, de cerca de 142 años que estaban pues regulando las temperaturas más altas, y julio del 2021 fue el mes más caluroso. Y pues algo que vivimos recientemente, las pandemias, podemos decir, bueno, pues la pandemia y la temperatura, la contaminación están asociadas, pues quiere decir que está favorecida por la destrucción de los hábitats naturales y de las especies animales y vegetales. Y los incendios forestales son favorecidos por las altas temperaturas, y estos pueden causar muertes inmediatas por el mismo, por el mismo incendio forestal, estrés postraumático y aumento en la mortalidad, en la morbimortalidad cardiovascular y respiratoria por los contaminantes que se liberan. Y esto lo vimos hace poco, que hubo un incendio en Santiago y cómo llegaban los pacientes aquí a la consulta. Y las inundaciones conducen a una mayor exposición del moho y el ácaro, y esto puede tener exacerbaciones tanto en el asma y la rinitis alérgica, y también en la dermatitis atópica. Entonces, el impacto de tanto la industria y el tráfico ha afectado la calidad del aire y en consecuencia la gravedad y la mortalidad por enfermedades alérgicas. Y los factores de la contaminación ambiental pueden influir en el epigenoma, ocasionando cambios en los cromosomas y expresión de genes que pueden modificar el riesgo de padecer enfermedades alérgicas. Entonces, el impacto, la contaminación del aire, pues como ya lo he repetido en varias ocasiones, causa morbilidad y mortalidad en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias, por ejemplo, el asma, rinitis, el EPOC y la rinosinusitis crónica. Y esto podemos ver cómo los factores que hay en el interior, por ejemplo, exposición a los animales, al perro, al gato, junto con la exposición que tenemos afuera, que es lo de la contaminación ambiental, esto más los factores que el mismo paciente tiene, los factores del huésped, pueden afectar el desarrollo y la progresión de las enfermedades alérgicas por toda la vida. Entonces, los factores que contribuyen a los síntomas pulmonares es una función ciliar deficiente, los cambios inflamatorios en las células respiratorias, la modulación de la apoptosis de las células respiratorias y el aumento de la permeabilidad del epitelio de las vías respiratorias. Todo esto junto puede causar exacerbaciones tanto del asma o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria. Los contaminantes del aire relacionados con el tráfico, pues es una mezcla de materia particulada, del óxido de nitrógeno, del monóxido de carbono y el ozono. Y estas contaminantes pueden producir una función respiratoria más deficiente, como un crecimiento pulmonar reducido, la función pulmonar más baja y las exacerbaciones del asma. También en este estudio, como recordemos el que realizó la doctora Cindy, aquí también en el estudio que se realizó mencionaban que vivir cerca de 300 metros de una carretera interestatal aumentaba 3 veces el riesgo de probabilidad de desarrollar asma, y vivir cerca de 800 metros de una zona industrial
tenían un 47% de riesgo más de desarrollar asma. Y también querían comparar los pacientes que vivían en zona rural con una zona urbana, y vivir en una zona urbana tiene mayor riesgo de presentar rinitis alérgica, casi del 12 al 23, del 12 versus el 23% que reportaron en este estudio. Y también vamos a hablar de los cambios en el polen, que bueno, la floración y la producción de polen son muy sensibles a los cambios del medio ambiente. Entonces, esto es más relacionado con el dióxido de carbono, que va a cambiar la intensidad y el momento de la floración, la extensión de la temporada de crecimiento de las plantas, el aumento de la biomasa vegetal, y esto va a causar que haya un inicio de estación de polen más temprano, que duren más tiempo y que haya nuevas plantas y que sean más alergénicas. Entonces va a haber una migración también de las especies de polen. Entendemos que cada verano que pasa, cada vez es más cálido y más seco. Y los inviernos cada vez son más suaves. Bueno, aquí pues no lo sentimos tanto, pero eso es lo que se ha reportado. Han sido más suaves y más lluviosos. Y esto ha causado cambios en los ecosistemas, que las plantas cada vez se vuelven más resistentes al calor y más tolerantes a la sequía, y las plantas se adaptan al frío y cada vez están en altitudes más elevadas. Y esto ha causado que se pierdan los refugios para los alérgicos, como por ejemplo los Alpes suizos, que cada vez hay mayores plantas. Y esto también ha causado migración de plantas desde América a Europa, como por ejemplo la ambrosía. Y estos son factores que van a aumentar el estrés en las plantas, por ejemplo, la contaminación del aire, los escenarios climáticos, el dióxido de carbono y la sequía. Y esto va a causar alteración en la codificación de alergenos, en la alteración de la codificación de proteínas, va a hacer que haya un aumento en la alergenicidad, y el aire contaminado va a aumentar la concentración del polen y va a hacer que sean el polen más alergénico. Entonces, también realizaron un estudio que el polen del abedul era más alergénico en zonas donde había mayor contenido de ozono. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la contaminación exterior, que aumenta la producción de pólenes, de granos de polen, y mayor alergenos por grano. El calentamiento global El calentamiento global hace que las temporadas de polinización sean más prolongadas, y los eventos climáticos extremos, por ejemplo, las tormentas, que causen una gran liberación de alergenos en cantidades masivas. Y pues todo esto nos va a causar exacerbaciones tanto de la rinitis, del asma, dermatitis atópica, etc. Y también, pues como lo acabamos de vivir, si el polen y el COVID han estado relacionados, pues la exposición al polen debilita la respuesta del interferón, independientemente de si el paciente tiene alergia o no. Y bueno, y el uso de cubrebocas no solamente va a reducir la transmisión del coronavirus, sino que también la absorción del polen. Entonces se recomienda, tanto por la pandemia y la contaminación, que salgamos cuando hay grandes cantidades de contaminación, salir con el cubrebocas. Y el asma de tormentas eléctricas, esos son ataques de asma graves en un entorno temporal específico, bueno, especialmente cuando hay tormentas eléctricas, y esto va a causar que haya una alta carga de polen, exacerbación del asma y rinitis alérgica. Y vamos a ver por qué causa esto, ya que los aeroalergenos pues suben a las nubes, ¿ok? Y ahí se van a romper por un choque osmótico y la actividad del rayo, y va a liberar las partículas alergénicas respirables. Entonces los vientos fuertes van a hacer que estas alcancen pues largas distancias, y las corrientes descendentes van a concentrar las partículas en el suelo cerca de donde nosotros las podemos respirar, y es por eso que se ha relacionado mucho el asma con las tormentas eléctricas. Y en el 2016 en Australia fue la mayor epidemia de asma por tormentas eléctricas. Fue pues la mayor tormenta eléctrica que se ha reportado en Australia, y hubo un aumento del 672% de ingresos en el área de urgencias por asma. Entonces, 3.300 más de lo esperado que tenían ellos, y en este caso se reportaron 10 muertes debido a esta tormenta eléctrica. Y los factores de riesgo que ellos demostraron para que los pacientes llegaran al área de urgencias fue tener mayor edad
y que hayan estado hospitalizados dentro de un año previo por un ataque de asma. Y la contaminación del aire interior, pues entendemos que cerca del 80% de las personas viven o están mucho tiempo en lugares muy encerrados, sea oficina o sea en casa. Y pues hay que, la composición del aire interior va a afectar en la calidad de vida de estos pacientes, tanto por el aire exterior como por lo que hay dentro de la oficina, de la casa, etcétera. Entonces, como el fumar, cocinar, los sistemas de calefacción, todo esto va a contaminar el aire que está dentro de la casa. Entonces, uno es el tabaco, que el tabaco, pues como conocemos, tiene más de 4.500 compuestos químicos tóxicos, partículas, gases oxidativos y metales pesados, y cerca de al menos 50 carcinógenos. Entonces se han identificado como favorables porque van a aumentar favorables para la contaminación, ya que van a aumentar los niveles de materia particulada y los agentes químicos tóxicos en los hogares. Cuando el tabaco está expuesto durante el embarazo, va a haber mayor prevalencia de asma, peor control del asma y mayores exacerbaciones pues, de la misma. Y en los adultos va a haber también mayor prevalencia de asma y disbiosis bacteriana. Los contaminantes del aire interior pueden ser el dióxido de nitrógeno por medio de la cocción o calefacción de gas, y va a causar mayor prevalencia y tasas de exacerbación del asma durante la infancia. Los compuestos orgánicos volátiles derivados de la construcción también van a causar mayor prevalencia y tasas de exacerbación tanto de rinitis y de asma. Los ácaros de polvo, el moho y los animales van a causar fenotipos más graves del asma y mayor inflamación bronquial y reducción de la función pulmonar. La humedad, como el moho y las cucarachas, van a causar mayor sensibilización a alergenos relacionados con la humedad y mayor inflamación de las vías respiratorias, independientemente de si el paciente tiene alergia o no. Entonces, este estudio que realizó la doctora Grecia, egresada del año de este año, acerca del síndrome del edificio enfermo, fueron los síntomas que experimentan los ocupantes en ambientes interiores específicos, y el objetivo de este estudio fue determinar la asociación de las manifestaciones clínicas del síndrome del edificio enfermo junto con los contaminantes tanto intramuros y extramuros. Y fue un estudio observacional, fue una encuesta que se realizó a pacientes mayores de 18 años, y vieron los aeroalergenos por medio del Pollen Sense y el monitoreo de la contaminación. Y los resultados que hubo en este estudio fueron cerca de 400 encuestas. El 91% de los pacientes tenía al menos un síntoma, y la fatiga fue el síntoma más frecuente, y este estaba asociado con el óxido de nitrógeno. La humedad se relacionó con los síntomas oculonasales, y ser mujer, fumar y vivir en un departamento se relacionó mayormente con los síntomas nasales. Y estas fueron otras asociaciones de este estudio, que los niveles del dióxido de azufre presentaban mayor picazón en cuero cabelludo y en síntomas cutáneos en las manos, el quercus y el aspergillus con síntomas oculonasales y picazón en cuero cabelludo, y el fraxinus con síntomas cutáneos en la cara. Entonces también podemos ver si la dermatitis atópica está vinculada también con el cambio climático, y aquí tenemos distintos estudios que lo confirman. Entonces, como el primer estudio que se dice que si hay un vínculo entre el cambio climático y la dermatitis atópica, pues menciona que el aumento de la temperatura, la humedad, el polen y la contaminación van a agravar pues va a haber mayor gravedad de la dermatitis atópica. El cambio climático y la piel en el paciente pediátrico, los compuestos orgánicos volátiles, la materia particulada, el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre van a afectar negativamente a las personas que tienen dermatitis atópica. Y en caso de que la frecuencia de los pacientes que llegaban a urgencias cuando había inundaciones, pues también se relacionó, ya que estas inundaciones van a aumentar los alergenos del moho, del ácaro, y va a haber mayor pues llegada de los pacientes a valoración por exacerbaciones de la dermatitis atópica. Y en la rinitis también tenemos distintos estudios, como la contaminación atmosférica, medioambiental y patología respiratoria, y la exposición a distintos contaminantes va a aumentar el riesgo de infecciones respiratorias como el asma, la rinitis y también la sensibilización a aeroalergenos. Y este estudio está bonito, ya que mencionaba que la vegetación está fuertemente relacionada con la disminución de los síntomas
por contaminación. Entonces, este va a aliviar las exacerbaciones de la rinitis alérgica. Y en el último estudio, que fue un consenso internacional de expertos, mencionaban que el estrés oxidativo explicaba las interacciones entre la contaminación ambiental y la rinitis alérgica. Entonces, pues todo esto es un reto y esto lo platicaba con el doctor Canseco, que bueno, y en este estudio mencionaba que la mitad de la mitad de los países de América informan acerca de cómo está la calidad del aire a nivel internacional, y hay diferencias porque cada país, a pesar de que hay directrices de la OMS, cada país tiene las suyas, ¿ok? Entonces, pues no sabemos realmente cuál es el nivel que ellos manejan para saber si están expuestos a mayor contaminación. Y el metano es un potente gas del calentamiento global 25 veces más, pues, más agresivo que el dióxido de carbono. Y Estados Unidos, México y Canadá tienen planeado para el 2030 disminuir las emisiones de este gas a cerca del 40-45%. Y pues bueno, hay distintos consensos internacionales para todo este problema que estamos pasando. Y por ejemplo, las directrices mundiales de la OMS, como ya vimos casi al principio de la clase, que se juntan para saber cuáles son los valores a los que podemos estar expuestos. Para esto, pues son estas juntas. Y el Acuerdo de París, que lo que planea es disminuir el calentamiento global y disminuir, por ejemplo, en una década que no aumente más de 2 grados centígrados, como ya vimos todos los efectos que puede pasar. Lo ideal es que, pues aquí lo mencionan, que menos de 1.5. Entonces, no recuerdo si México aún está en este Acuerdo de París, pero bueno, esto fue en el 2020, me parece. Entonces se juntan para tener unas metas establecidas para disminuir el calentamiento global. Y las medidas en México, pues tenemos el famoso Hoy No Circula que hay en la Ciudad de México para disminuir la contaminación por el tráfico. Y aquí en Monterrey, pues en abril también hubo una junta para definir aquellos, pues, metas para disminuir la contaminación ambiental, que podemos ver cuando salimos a la calle, los camiones que hice Nuevo León, que fueron parte de este plan por medio del gobierno, y dentro de sus planes está forestar también a la ciudad. Entonces, recomendaciones para los pacientes, pues principalmente es evitar la exposición a los aeroalergenos y los contaminantes del aire, no salir, no ir a correr cuando hay mucha contaminación. Y bueno, esto, si el paciente no tiene la aplicación, en las noticias ya regularmente están mencionando cómo está la calidad del aire, y pues evitar salir en ese tiempo. Evitar el tabaco, los aerosoles y los inciensos en casa. Sustituir los lentes de contacto por lentes de diarios, y principalmente en pacientes que tienen conjuntivitis. Permanecer en los interiores con ventanas cerradas cuando hay gran cantidad de polen o cuando hay tormentas eléctricas. Realizar aseos nasales para minimizar la exposición a los contaminantes, y eliminar las fuentes de espora de moho dentro de la casa. Y pues bueno, hay que tener información, saber cómo está el aire a nivel poblacional, bajar las aplicaciones, mencionarle a los pacientes que tenemos en la consulta acerca de las aplicaciones que existen para esto, que vean las noticias. En el iPhone ya automáticamente te dice cómo está la calidad del aire. Tener sensores para medir la exposición a los aeroalergenos y a la contaminación. Y el registro digital de los síntomas. Hay distintas aplicaciones en el cual tú amaneces y ahí le pones, hoy tengo tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma, y tener un conteo de esto. Y usar como marcadores los síntomas oculares, nasales y del asma como indicadores de salud para la contaminación. Entonces, estas son diferentes aplicaciones para tener un entorno saludable con los pacientes. Puede ser el PollenWise, Masker, que esta nos habla acerca de los síntomas diarios, y The Weather Channel, que esta nos habla acerca de cómo están los contaminantes, la materia particulada, el ozono, etc. Y como conclusiones personales, sabemos que el cambio climático y la contaminación tienen un alto impacto en la calidad de vida, tanto en enfermedades alérgicas y no alérgicas. Reducir la exposición a los contaminantes, y esto va a mejorar una mejora en la calidad de vida. La contaminación, pues, es una emergencia médica.
El cambio climático va a alterar el ciclo de la polinización y precaución con pacientes asmáticos cuando hay tormentas eléctricas, explicarles que pueden tener exacerbaciones de su asma y implementar un plan a nivel nacional como a nivel regional con la contaminación. Y pues invitar a todos al auditorio virtual y al auditorio presente al Highlights que se va a llevar este año, el 28, 29 y 30 de septiembre. Y pues muchas gracias por su atención y